Motivación salvaje, un fuego intenso, o un moldeado constante que se adapta al momento. Esta es la gran pregunta cuando hablamos de nuestra motivación. Porque por una parte el fuego anima, embravece, calienta, ilumina, y por la otra, amoldarse requiere esfuerzo, observación y conocimiento que nos ayuda a habitar cada momento. Si hablamos de motivación, lo de moldear resulta aburrido y lento. El fuego siempre resulta mucho más atractivo, pero los grandes impulsos no los controlas, y eso siempre tiene consecuencias. Cuando construimos un hábito todo empieza bien, sin embargo la mayoría de la gente acaba por abandonarlo, creyendo que el problema son ellos, su fuerza de voluntad, su motivación. Spoiler, el problema no son ellos ni el objetivo, es el método. Llamamos hábito a la conducta que repites tantas veces en un contexto que termina ejecutándose de forma automática. Técnicamente es una respuesta aprendida que se activa ante ciertos estímulos del entorno y que se mantiene en el tiempo porque produce una sensación placentera, útil o evita algo negativo. Los hábitos son la base de casi todo lo que haces en tu vida sin darte cuenta. Deciden tu energía, tu salud, tu productividad y tu forma de reaccionar, de relacionarte e incluso de pensar. Prestarles atención es importante porque, entre otras cosas, automatizan decisiones, liberan recursos mentales. No tienes que pensar cada vez que te lavas los dientes o no. Es algo que haces de manera inconsciente. Espero. Definen tu identidad. Lo que repites a diario acaba formando parte de quién eres o de lo que crees que eres. Porque al final lo que te define no es lo que dices, es lo que haces. Los hábitos sostienen un cambio real. Porque una gran decisión aislada no cambia nada si no se apoya en acciones repetidas y constantes en el tiempo. Y por último, las decisiones moldean tu futuro. Porque lo que haces cada día es lo que acaba convirtiéndose en tu trayectoria. Los hábitos funcionan tanto si los eliges como si no. No tener hábitos diseñados significa que los que tienes mandan sobre ti. Los hábitos son una herramienta, así que sean buenos o malos dependen de su función y sus consecuencias. Son buenos si te aportan bienestar, resultados sostenibles o coherencia con lo que quieres construir. Son malos si desgastan, si te hacen daño, te aleja de tus valores o funcionan como una forma de evasión o sabotaje. Lo importante no es si un hábito parece saludable desde fuera, sino si tiene sentido para ti. Porque los hábitos son un instrumento muy poderoso de cambio y de mejora, porque son lo único que realmente se sostiene cuando desaparecen las ganas. Porque para tener un hábito no hace falta que estés motivado todos los días. Solo necesita que esté bien construido. Ahí está su fuerza. No en lo épico, sino en lo estable. No en cambiarlo todo de golpe, sino en repetir la acción hasta que no te des cuenta. Porque quien construye hábitos no cambia de vida en un día, pero cambia de dirección. Y si eso lo repite, cambia todo lo demás. Muchos de nuestros hábitos son naturales, los hemos visto y aprendido, otros sencillamente se han integrado en nuestro día a día. Otros son aprendidos, inculcados o autoimpuestos para alcanzar un objetivo. Y aunque la mayoría de los hábitos no nacen con nosotros, se aprenden, se repiten y también se pueden revisar. Y si se repiten, también se pueden sustituir. Sin embargo, algo tan importante como construir un hábito resulta muy frustrante para la mayoría de la gente porque lo acaba abandonando. Y no se trata tanto de la complejidad del hábito, sino más bien en el método de la fuerza de la repetición, ya que esta repetición solo se produce cuando se diseña previamente y se moldea las circunstancias. Hoy vamos a hablar de cómo construir un hábito, con datos, con argumentos, porque estoy cansado de escuchar tonterías que no hacen más que limitarnos, porque no hace falta irse muy lejos para escuchar eso de que para crear algo en la vida necesitas alimentar una obsesión, y para eso es necesario tener unos hábitos. Y para mantener esos hábitos en el tiempo necesitas una gran motivación, que a su vez se alimenta con ganas, con fuego interno, con insistencia, porque si deseas algo lo suficiente, lo conseguirás. Por lo visto, tienes que visualizar, y eso se hace repitiendo, siendo constante. Si fallas, es que no tienes disciplina, porque no lo mereces o quizás no vales lo suficiente. Espero de corazón que nunca os creyeseis toda esa mierda, porque el problema de alimentar una obsesión no está en la obsesión en sí, es que esa obsesión dure en el tiempo. Por eso hay que ser muy cuidadoso a la hora de elegir qué llama a encender. Ya no solo porque consumes los pocos recursos que tienes, es que si no te andas con cuidado, el fuego siempre quema. ¿Recordáis aquello de que para construir un hábito hacen falta 21 días? Dándole fuerte, visualizando el resultado con el que te comprometes. Y si sufres lo suficiente, puedes lograrlo. Pero como hemos visto antes, esto es solo una teoría. La realidad es muy distinta. Porque lo más probable es que a la hora de construir un hábito falles. Y esto es más habitual de lo que crees.
Mozart no nació tocando el piano. Fue entrenado desde muy niño bajo las estrictas órdenes de su padre Leopold, un hombre obsesionado con convertir a su hijo en el ejemplo perfecto de prodigio. Desde muy pequeño Mozart estuvo expuesto a rutinas extremas de práctica y ensayo. Todo su tiempo estaba estructurado, todo era música, ejercicios, composición, presentaciones, correcciones constantes, sin espacio para el juego, sin libertad, sin descanso. De hecho, uno de sus biógrafos describió esa infancia como una esclavitud incondicional. Y cuando se leen alguna de sus cartas entiendes por qué. Mozart hablaba del dolor físico de componer tanto, del agotamiento mental, de lo cansado que estaba de actuar una y otra vez sin parar. Y sí coincidió que Mozart era un genio, pero no fue ningún ejemplo en sostenibilidad del método, porque su talento, su genio, sobrevivió al sistema, no gracias a él. Porque la práctica obsesiva te puede dar resultados, pero también puede arrancarte justo lo que te conectaba con esa actividad. Te puede volver técnicamente hábil, pero emocionalmente quemado. Por eso es tan importante mirar más allá de lo que haces y empezar a analizar qué función cumple esa conducta y en qué contexto aparece. Porque si analizamos lo que es una motivación, podremos definirlo como una fuerza interna o externa que impulsa a una persona a actuar para alcanzar un objetivo. Es lo que da dirección, energía y persistencia a una conducta. Puede venir del deseo de obtener una recompensa o de la satisfacción personal que produce la actividad en sí. La teoría dice que la motivación alimenta la constancia de tus hábitos, pero la ciencia del comportamiento dice otra cosa. Los hábitos no viven de tus ganas, viven de su función, de si tienen o no sentido para ti. Si no lo tienen, la motivación se consume, como la cerilla. Y hay muchísima documentación al respecto, como el libro de Science and Human Behavior, donde Skinner demuestra que las conductas, incluidos los hábitos, se mantienen en el tiempo no por la intención ni por la motivación interna, sino por sus consecuencias, refuerzos o castigos, y su contexto funcional, o Applied Behavior Analysis, de Cooper, Heron y Heward, donde afirman que la constancia de una conducta depende de los antecedentes, ya sean señales o estímulos, la función que cumple la conducta, el refuerzo que recibe, y donde la motivación se considera secundaria o incluso irrelevante si el entorno no está diseñado para sostener esa conducta. Y estos son dos ejemplos, pero hay mucho más. Si hablamos de hábitos, utilizamos la tecnología prácticamente diario y me refiero a la inteligencia artificial. El problema es que en la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, siempre te da la razón. Trata de decirte lo que quieres escuchar, con lo cual se convierte en una cámara de eco. Pues bien, la solución que tiene mucho que ver con este vídeo está en Prompts sin filtros, un paquete de 64 prompts que he desarrollado con un montón de documentación, de libros, y los he juntado en un paquete que yo mismo utilizo a diario para que no me dé la razón, para que me critique, para que diga si estoy metiendo la pata o no. Es una especie de auditoría de negocios, de proyectos, de tus estudios, incluso de tu carrera, en muchos ámbitos muy distintos. El resultado es un ChatGPT que te va a decir lo que tú ya sabes, pero que nadie te dice. Te va a ayudar a identificar esos puntos flacos y elaborar un plan para poder construir nuevos hábitos. Si os interesa, os dejo abajo el link donde podéis encontrar este paquete de prompts. Por lo tanto, podemos asumir que la motivación puede iniciar una conducta, pero no la sostiene. Lo que sostiene un hábito es su refuerzo funcional y el contexto que lo dispara y lo valida. Hay un concepto que resume todo esto, y es el juego deliberado. Lo propuso el investigador Jean Coté al estudiar cómo los atletas más jóvenes desarrollaban su talento de forma sostenible. El juego deliberado es una forma de aprendizaje que se basa en la exploración libre, el disfrute y la curiosidad. A diferencia del entrenamiento estructurado, el juego deliberado no está orientado directamente al rendimiento, sino que surge de actividades espontáneas y placenteras que, aunque no tienen un objeto explícito de mejora, acaban desarrollando habilidades de forma natural y sostenible. El juego deliberado se basa en la curiosidad, en el disfrute y la exploración activa. Mejoras, pero sin quemarte, porque no hay exigencia externa, hay motivación interna. Es un camino de práctica, pero sin presión, porque un hábito no es una promesa, es un proceso. Se moldea, se ajusta, se agrieta y se vuelve a trabajar. Para construir un hábito que dure hay que dejar de adivinar y empezar a diseñar. Y para ello el neuropsicólogo Unai Aso arroja mucha luz en su blog, un espacio que espero que visitéis porque vale la pena. Paso 1. Define la conducta, no la intención. Porque no basta con querer ser más sano o leer más. Esos son deseos. Porque una conducta es específica, observable y situacional. Leer 10 páginas después de desayunar. Eso sí, porque lo que no tiene forma no puede repetirse. Y si no se repite, no puede ser un hábito. Paso número 2. Identifica la función real. ¿De verdad por qué lo haces? Y no me cuentes lo que le cuentes a todo el mundo. Hablo de realidad y honestidad, porque a veces salimos a correr para reducir la ansiedad y no por salud. Otras meditamos para escapar.
y no para conectar. Y está bien así. Porque entender eso cambia completamente el enfoque. No juzgues la función de tu hábito, identifícala. Así sabrás qué refuerza tu hábito o qué le sabotea. Paso número 3. Diseña los antecedentes. Las conductas no aparecen solas, se activan por señales. Si quieres empezar a escribir cada día, no digas empezaré mañana. Deja el portátil abierto con el documento listo. Pon el café al lado en silencio. El entorno estará activado. Porque se trata precisamente de eso, de que tu entorno te diga, toca ya, y que no tengas que recordarlo tú todo el tiempo. Paso número 4, refuerzo inmediato. El hábito necesita un premio, aquí y ahora. Resulta muy difícil construir una constancia en recompensas que pueden llegar a largo plazo. Usa lo que tengas. Una X en el calendario, 3 minutos de descanso, un pensamiento positivo. Porque si al final no hay una gratificación, aunque sea pequeña, a tu cerebro de forma inconsciente le va a costar mucho más volver a aquel hábito. Paso número 5, elimina castigos encubiertos. Lo haces bien, pero te castigas con tu autoexigencia. Lo repites, pero terminas agotado, frustrado o dudando de ti. Y ojo, porque este tipo de actitudes, en lugar de mejorarte, te pueden pesar tanto que te pueden llevar a dejar un hábito. Por eso es importante revisar qué parte del hábito te quema por dentro. Y ajusta la duración, la dificultad, incluso el entorno. Porque el hábito que es sostenible no castiga, acompaña y construye. Paso número 6. Tolera la variabilidad. Porque un hábito no es algo que tenga que ejecutarse perfecta y matemáticamente. Es una red. Si algo falla se repara, pero no se deja. Habrá días que no puedas, que no quieras o simplemente todo se tuerza. ¿Y qué más da? Lo importante es que vuelvas y lo hagas sin culpa. El hábito no vive de la perfección, vive de la reincidencia. El hábito no muere por tu debilidad, muere por no tener suelo, ni sentido, ni refuerzo. Durante años he creído que un hábito era una demostración de fuerza, que construirlo era cuestión de resistir, de sufrir, de superar. Y no es verdad. Construir un hábito no va de soportar, sino de diseñar para sostener, de crear algo que aguante y de ser capaz de moldearlo para no luchar contra ti mismo. Es cierto que la constancia y la fuerza de voluntad son importantes, pero solo si se sostienen en el tiempo, porque la verdadera perseverancia está compuesta de ingredientes muy distintos. Y frente a esto, la teoría ayuda, las fórmulas también. Pero lo que más me ha enseñado a verlos es precisamente la cantidad de veces que he empezado algo y lo he dejado, y después de un tiempo volver, y dejarlo otra vez, y luego volver. Con los años he aprendido que eso no es un fracaso, es diseño. Por eso no me gustan palabras como estricto, incondicional, norma, porque un hábito no se rompe, se adapta. Hemos visto cómo la neurociencia no para de decirlo. Los hábitos no se construyen a base de ganas, se diseñan, porque si solo dependes de tu energía, la quemas. Si rediseñas tu entorno, aumentas la probabilidad de repetir la acción, porque no necesitas motivación constante, necesitas una estructura flexible, porque esto no va de fuerza, va de fricción. Cuanto menos esfuerzo implique empezar, más fácil será mantenerlo. Y la práctica de algo no garantiza nada si no hay disfrute. Como dice Adam Grant, la pasión armoniosa gana la obsesión compulsiva. Ensayar por gusto es siempre mejor que hacerlo por miedo, por culpa o por exigencia. Y no, un hábito no fracasa porque tú falles, fracasa porque tu sistema no se sostenía, porque no tenías claridad, porque no tenía o no comprendías la función, porque no había refuerzo. El problema no eras tú, era el contexto. Adaptarse a él también forma parte del juego, y la perfección es el enemigo del hábito. No tienes que hacer algo todos los días, solo tienes que volver cuando lo pierdas, porque reincidir es siempre más poderoso que ser constante sin sentido. Así que deja de buscar la rutina perfecta y empieza a entender cómo funciona tu mente. Construye una estructura viable, una que se adapta a ti, a tu día a día, a tus recursos, una que te acompañe en lugar de exigirte, que con el tiempo se pueda moldear y no te queme, porque los hábitos que duran no se imponen, se comprueban, se reajustan y se prueban de nuevo. No actúes como la cerilla que explota y luego se quema y se consume. Hazlo como alguien que se moldea, que se rompe y se rehace tantas veces como sea necesario. Porque ese sí es un hábito que merece la pena repetir. Hasta la semana que viene.